Cuando una persona, por ejemplo, que estáis intentando encontrarle trabajo, claro, esa persona habrá encontrado ya, entiendo, muchas barreras, ¿no? A la hora de encontrar trabajo. Y además, que hoy en día en el sector tech está un poco la cosa más complicada. Claro, ¿qué tipo de barreras se encuentran estas personas que, claro, para nosotros a lo mejor es, bueno, me han rechazado una oferta y ya está, pero claro, a lo mejor para otra persona, ¿no? Eh, Le cuesta más, ¿no? Quiero decir, ¿qué tipo de barreras tienen estas personas para encontrar trabajo? Pues mira, en principio tienen la misma barrera que tiene cualquier persona, ¿vale? No deberían de tener más, ¿vale? Sí es cierto que en función del tipo de discapacidad y el grado de discapacidad de las personas o el tipo de deficiencia que te genera tu discapacidad, pues puede suponer un obstáculo mayor, ¿no? Una persona, eh, a ver, en la sociedad en general seguimos teniendo muchos estereotipos y muchos clichés acerca de la capacidad de desempeño de las personas con discapacidad, ¿no? Y esto, pues son bueno, está en el imaginario colectivo, como también está en el imaginario colectivo de muchas empresas, de que cómo va a trabajar una persona con discapacidad en mi empresa. Yo que tengo una empresa, donde solo entran pues, los mejores, ¿no? Yo solo quiero los mejores, ¿no? Ya estás descalificando que una persona con discapacidad pues, pueda ser de esos mejores, ¿no? Simplemente, bueno, pues por un poco ese estereotipo que tenemos muchos, ¿no? También la discapacidad es algo que para personas que no están acostumbradas a tratar con personas con discapacidad, porque en su entorno vital o laboral pues no las tienen, pues también genera un poquito a veces de miedo, ¿no? De incertidumbre el dirigirte a una persona con discapacidad porque no sabes cómo tratarla, ¿no? En un momento dado, no porque sea nada malicioso, ¿no? Sino simplemente pues no entiendes bien algunas cosas, ¿no? Una persona con baja visión o una persona ciega o una persona sorda o una persona con Asperger o con autismo, como puedes no entenderte bien con ella en un momento determinado, pues evitas el tener ese contacto, ¿no? Porque es una situación de compromiso, ¿no? Al final todo eso se diluye precisamente con este tipo de actuaciones. Se diluye cuando tienes un compañero con discapacidad al lado, ¿no? Y te das cuenta que es exactamente lo mismo que una persona sin discapacidad. Puede tener unas características concretas como una persona sin discapacidad con sus características concretas, ¿no? Cuando hablamos de barreras, yo te voy a mencionar algunos ejemplos. Eh, la principal barrera de una persona con discapacidad que no tenga, en el ámbito de la tecnología, por ejemplo, que no tenga una formación de tecnología, es que no tiene esa formación de tecnología. ¿Vale? Esta es la principal barrera. Si la tiene, se puede encontrar con una barrera de entrada y es que por su aspecto o por estos prejuicios que hemos comentado antes, pues haya un reclutador pues, que no quiera, ¿vale? O que piense que no va a hacer bien su desempeño, ¿no? Por tanto, nos encontramos con gente que la principal barrera es una barrera de entrada, porque cuando entra seguramente lo va a hacer bien. Imagínate una persona que tiene una buena formación, pero como consecuencia de su discapacidad no está llegando bien en las entrevistas o en las entrevistas no está convenciendo o no pasa esa barrera de entrada, ¿no? Esto sería una barrera, ¿vale? Y luego hay otras barreras que tienen que ver con las propias que puede tener una persona con discapacidad ante un reclutador que no entiende esa discapacidad. Eh, el propio miedo de la persona con discapacidad por el momento en el que está, en el que puede estar viviendo su discapacidad también puede influir. Es decir, una persona que tiene una discapacidad sobrevenida reciente y se encuentra en una situación de vulnerabilidad y cuando se tiene que defender ante una entrevista de trabajo, pues no se siente fuerte, ¿no? Se siente en una situación de vulnerabilidad y eso se transmite también, ¿no? Cuando estás viendo un trabajo, ¿no? O una persona que tiene discapacidad y tiene una discapacidad hace mucho tiempo y tiene malas experiencias laborales como consecuencia de su discapacidad, ¿no? Porque no ha tenido acompañamiento, porque ha tenido malas experiencias, etcétera, ¿no? O una persona con discapacidad que ha trabajado en un centro o en centros especiales de empleo, nada más, y no ha trabajado nunca en empresas ordinarias y piensa que en una empresa ordinaria no va a poder trabajar. El centro especial de empleo es empleo protegido y una empresa ordinaria. No, te decía que todo esto son barreras artificiales, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué tipo de dificultades se encuentra con una persona con discapacidad? Pues la principal o las principales están en los prejuicios, fundamentalmente en los Sí. prejuicios, ¿no? A ver, cuando montamos un programa de estas características, lo que hacemos es intentar que las partes entran. Cuando una persona con discapacidad, imagínate un profesional junior, entra en una empresa, imagínate que supera esas barreras de entrada y entra en una empresa, si esa persona no funciona o tiene dificultades al principio porque no sabe, es un profesional junior y tiene que avanzar, pues podrían despedirle al día siguiente y podría decir el responsable de operaciones, oye, mira, esta persona que no venga mañana, ¿no? Pueden pasar muchas cosas cuando uno consigue entrar, primero si lo consigues y luego cuando consiga entrar, ¿no? Cuando tú creas un programa de estas características como los programas Impact, lo que haces es intentar que las partes se entiendan. Es decir, lo primero no es
un proceso como de un trabajo temporal de una persona, ¿no? Es un proceso de integración laboral de una persona con discapacidad y eso la empresa, nosotros se lo hacemos saber y hacemos que se comprometa con esta idea. Es decir, no es simplemente te coloco una persona ahí para que trabaje, junior, ¿no? Sino que es un proceso de integración laboral de personas con discapacidad, con una persona que nosotros vamos a entrenar previamente, que va a estar acompañado por su preparadora laboral, que va a tener todo el conocimiento y todo el acompañamiento en la situación de integración de expertos en integración laboral de personas con discapacidad y luego, por su parte, por parte de la empresa, necesitamos colaboración. Necesitamos que se reúna con nosotros periódicamente para supervisar que las cosas vayan bien y para coordinarlo juntos. Necesitamos que colabore si tenemos que hacer un plan de acción con alguna persona porque no esté funcionando bien y necesitamos que también entienda pues eso, que es un proceso de integración laboral de una persona con discapacidad que tiene que ir aprendiendo sobre todo en su primer año, ¿no? Entonces, cuando todo eso lo sitúas ahí y pones el foco en que todo eso funcione, es mucho más sencillo. Si tú no haces esto y lo que haces es seleccionar a una persona de fuera, la metes en una empresa, se la presentas y que la cosa fluya, ¿vale? En un momento determinado, pero no pones foco, pues el porcentaje de ruptura de ese tipo de procesos va a ser muy alto. Entre otras cosas porque el que quiere emplear a esa persona es el departamento de recursos humanos, pero el departamento de operaciones de esa empresa lo que necesita es que esa persona funcione. Es decir, el tema de compliance o la cuota de reserva le aprieta a recursos humanos, pero la persona de operaciones necesita que esa persona funcione. Nada más, ¿no? Entonces necesitas poner a todos en el mismo contexto para que además se sientan bien y entiendan que hay que cultivar profesionales junior para poder conseguir tener profesionales senior, con independencia de que tengan discapacidad o no. Esa variable de la discapacidad ya estamos nosotros también para intentar normalizarla, ¿no? Cuando tú lo planteas desde esta óptica, desde este punto de vista, lo que te encuentras es que hay muchísima gente dentro de las empresas y dentro de todas partes que entiende esto bien y que quiere ayudar. Muchísima más que la que no quiere. Cuando eliminas barreras, cuando eliminas miedos, todo esto, y cuando además ves la realidad de que personas sin experiencia previa, después de un entrenamiento, con tu ayuda y tu conocimiento, porque has sido voluntario de ese programa, luego han entrado en tu organización, esa persona, si da algún traspiés bien y si funciona bien, genial, suele funcionar bien, y no pasa absolutamente nada y te sientes muy bien porque esa persona no habría tenido esa oportunidad ni de broma, ¿no? Entonces, cuando eso lo haces, y lo haces no con una, lo haces Telefónica, hemos metido 150 personas en los últimos 4 años, es decir, no hemos metido ni una ni 5, ni es un programa buenista de responsabilidad social un poco para decir que hemos hecho algo, sino que han hecho algo muy bestia, ¿no? Hemos hecho algo juntos, pues muy importante, ¿no? Pero también lo hemos hecho con Innotec, Accenture, 40 y tantas personas, también lo hemos hecho con Atos Evident, con el mismo volumen, quiero decir, que no es ir haciendo un programa donde vas convenciendo por buenismo algo social donde todo el mundo se apunta, sino que es algo que es efectivo, de verdad, ¿no? Y donde la gente lo que está poniendo, cada uno lo que tenemos, ¿no? Las empresas se abren, los profesionales ponen su conocimiento, nosotros la parte que conocemos, la administración pública también nos ayuda. Quiero decir que al final, bueno, es algo bastante sencillo. Sí, que se tienen que, digamos, beneficiar todas las partes, ¿no? Es decir, que esto no Claro, es se alinean los intereses de todo el mundo, pero claro. Créeme, Fernando, no es tan difícil alinear eso, ¿eh? No es tan difícil, simplemente hay que poner un poco de foco, porque luego descubres lo que te he dicho, que hay mucha más gente que lo quiere hacer y solo lo único que necesita es el contexto, la pista, ¿sabes? La coordinación, esto es lo que necesita, ¿no? Y si no lo ha hecho antes es porque, bueno, pues no lo veían, ¿no? No veían que eso se pudiera hacer, ¿no? Por tanto, no es tan difícil, francamente.